Bueno, nada más unas palabras de introducción. Sería que este ciclo está motivado por incentivar el interés en la riqueza fotográfica del estado de Nuevo León. Tal vez sea poco conocido que Nuevo León es uno de los estados con una riqueza fotográfica muy amplia, ¿no? De fotógrafos locales, extranjeros, pero que de alguna u otra manera vinieron a dar aquí, a retratar personas, lugares, fábricas, etcétera, etcétera, y que además eso lo podemos cruzar con el trabajo de personas como Gustavo, como Roberto, como Javier Moisén, que se han dedicado a investigar ese tipo de temas, y qué mejor que escuchar de su propia voz, ¿no? toda esta historia que se puede ver en la fotografía, y pues que esperemos que sea de su agrado el ciclo, ¿no? Y que sigamos viéndonos por aquí. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer la invitación a Jaime Sánchez Macedo para presentar aquí esta conferencia, y a Blanca Muñoz y a todo el personal del Museo de Historia de Monterrey, que hizo posible este viaje y esta charla con ustedes. Bueno, pues lo que yo he trabajado en estos 3 últimos años es el retrato del estudio fotográfico en la Ciudad de México y con fotógrafos de otras partes de la República Mexicana. Específicamente lo que voy a hablar es sobre 2 temas específicos que quise desarrollar para esta conferencia, porque si no sería una charla, da para muchos temas, que son los fondos, los telones fotográficos y parte del uso de cómo utilizaban el mobiliario los fotógrafos dentro de los estudios del siglo XIX. Antes de realmente el periodo que yo he estudiado y que específicamente voy a abordarles es como de 1860 a 1910 aproximadamente, porque aquí en este periodo de 50 años hay una serie de usos, de costumbres, de formas de hacer retrato, de formas de representación que son como constantes en estos 50 años. Es uno de ellos, y de los más importantes, es el uso de la iluminación, porque cuando la fotografía inicia pues ni siquiera había luz eléctrica, ¿no? Entonces todo esto se iluminaba bajo el sol con rayos solares que se manipulaban y que se filtraban, y esa es una de las principales características de este periodo de 50 años. Pero para contextualizar, digamos, de forma general y no empezar, digamos, a partir de 1860, y para las personas que puedan tener o no tener, digamos, un conocimiento sobre la fotografía o los inicios de la fotografía, a mí me gustaría empezar con este contexto histórico, incluso hasta geográfico, no sé, de los inicios de la fotografía, para que fuera como un marco de referencia, digamos, a esta charla. Esta es una fotografía. Okay, es que está congelado la imagen. Esta es una fotografía tomada por Daguerre, uno de los que habían, digamos, inventado, por decir algo, esta nueva tecnología del daguerrotipo. El daguerrotipo, seguramente muchos de ustedes recuerdan cómo son, no sé si los han visto, esos estuches de cajita de madera con terciopelo. Era una placa de cobre bañada, tenían un delgado baño de plata, y que expuesta con vapores de yodo se exponía, se convertía en un material fotosensible, se exponía con una cámara, y luego se revelaba con vapores de mercurio. Estos tenían diferentes tamaños, podía ser de una placa entera, de media placa, un cuarto, un 16avo de placa. Y esta es una imagen tomada en la primavera de 1838, es decir, hace 179 años, por Daguerre. Esta es una fotografía que quedó titulada como Boulevard du Temple, que es una de las primeras presentaciones. Ustedes lo pueden ver en la esquina inferior, que está un bolero dando grasa al calzado de un caballero. Pero
La exposición, la característica de estas imágenes de cámara, estos daguerrotipos, sobre todo los de los primeros años, es que eran exposiciones sumamente prolongadas. Esta fotografía, digamos, este daguerrotipo probablemente se expuso 15 minutos. Se hacían exposiciones muy largas, hasta casi media hora al principio de los daguerrotipos por los materiales que se usaban, pero esta es una donde finalmente se fotografía a las personas, aparecen en este contexto urbano o de ciudad, porque los hizo posar Daguerre durante 15 minutos, ¿no? O sea, es decir, no se pudieron mover para poder quedar registrados en esta imagen. Pero esto, les quiero comentar, fue un año antes de que se diera a conocer públicamente el invento del daguerrotipo, en 1839. Vamos a ver 3 láminas de estas, no son demasiadas, espero que no se aburran, pero bueno, es nada más para contextualizar el tiempo y toda esta presentación. En 1839, el 7 de enero, presentan ante la Academia de Ciencias en París el invento del daguerrotipo. ¿Quiénes lo habían inventado? Lo habían inventado, bueno, Nipse es realmente el inventor, solamente que Nipse, que fue, digamos, la cabeza, el genio que había empezado con todas estas investigaciones 15 años o 20 años antes, porque fue todo un proceso muy largo de poder de materializar este invento del daguerrotipo, y que finalmente el gobierno francés tuviera el gran gesto de comprar este invento y donarlo a la humanidad, es decir, que no hubiera una patente que se tuviera que pagar para que toda la gente pudiera realizar estos daguerrotipos. Entonces lo presentan este invento finalmente el 7 de enero ante la Academia, que era la Academia de Ciencias más prestigiada de todo el mundo, y finalmente 7 meses después, el 19 de agosto, se divulga el procedimiento. Esto quiere decir que se da a conocer al público, se empiezan a vender una serie de folletines y de impresos donde vienen las fórmulas, ¿no? Y bueno, para esto ya el cuñado de Daguerre había empezado a fabricar cámaras y los productos necesarios para poder realizar los daguerrotipos, que evidentemente pues todo era tecnología de punta y era carísimo, ¿no? Era bastante caro. Pero todo esto nada más es para contextualizar que finalmente ese mismo año, el 3 de diciembre, del mismo año de 1839, llega en un barco al puerto de Veracruz los hermanos Prelier, que traen un daguerrotipo y hacen las primeras tomas en el puerto de Veracruz, y en la Ciudad de México la realizan hasta finales del mes entrante, porque bueno, lo que viene en la cámara, y se realizan algunas tomas. Aquí traje un par de ejemplos. Este es el famoso daguerrotipo del puerto de Veracruz, que está en Rochester, en la casa Kodak, en Nueva York. Esto es en diciembre del 39, y esta es una de las tomas que se hacen en la Ciudad de México en enero del 40. Es la catedral, el Parián, es lo que ustedes ven, este edificio que atravesaba, digamos, todo lo que es el Zócalo, que ya no existe, que se derrumbó pocos años después. Y bueno, pues es impresionante ver estas imágenes. Como eran exposiciones muy largas, les comentaba, todos los paseantes pues no quedaban registrados, ¿no? Por eso es que los primeros daguerrotipos de ciudades y de estas urbes de mediados del siglo XIX parecen vacías, ¿no? Parecen ciudades que no están habitadas porque no se registraban, ¿no? Tendrían que haber posado por unos 15, 20 minutos, porque eran exposiciones muy largas, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es el retrato digamos, en esta época del daguerrotipo, ¿no? Los primeros daguerrotipos no tardaron, obviamente, en darse cuenta que el mercado potencial del uso de este movimiento radicaba en el retrato. Toda la gente quería retratarse, quería tener su representación, su propia imagen. Y bueno, pues qué mejor que con esto, que finalmente es con lo que pueden producir decenas y centenas, miles de retratos, ¿no? Pero ¿dónde se realizan estos retratos? Los primeros se hacen en jardines, en plazas públicas, en azoteas, en balcones, donde daba directamente el sol. Pero había un problema, evidentemente, ¿no? Que era el asunto del fondo, ¿no? Que lo que había detrás, una barda, una muralla, una jardinera, quedaba representado, y esto hacía que evidentemente no quedaran como muy identificados los rasgos o las formas de las personas que se habían mandado a hacer el retrato.
Entonces, bueno, la solución evidentemente fue inmediatamente poner una base, un marco blanco con una tela tensada, donde contrastaba la figura del modelo en contraste, ¿no?, con el fondo. Y bueno, posteriormente los primeros daguerrotipistas, ya que empiezan a despachar en estudios, digamos propiamente, ocupan lo que habían utilizado los pintores o los miniaturistas de la primera mitad del siglo XIX. En aquel entonces, digamos durante la primera mitad del XIX, fueron muy populares, incluso en México se vinieron a trabajar muchos pintores franceses para realizar pequeñas miniaturas en medallones, en óvalos, al óleo, y era la manera en que la gente se representaba. Bueno, una de las maneras, ¿no? Había retratos en cera, había retratos en papel recortado, pero cuando llega el daguerrotipo, pues es una técnica pues mucho más barata que mandarse a hacer un óleo, mucho más rápida también y mucho más realista sobre todo, ¿no? Ahí radicaba, digamos, ahí estribaba, digamos, la gran importancia. Entonces ocupan estos estudios de miniaturistas que tenían evidentemente la suficiente iluminación como para poder retratar a las personas, ¿no? Tener bien iluminadas a las personas y tenerlas techadas. ¿Cuál era el problema de este tipo de poses? Que estaban expuestos al sol, estaban expuestos a la lluvia o al chipi-chipi, a la humedad, o estaban, incluso hay testimonios de que la gente estaba sudando, ¿no?, mientras estaban posando para la toma del daguerrotipo. Los primeros estudios, el primer estudio se funda en Broadway por Alexander S. Wellcott y John Johnson en la ciudad de Nueva York, que finalmente, bueno, ven la explotación comercial del daguerrotipo y lo fundan en 1840. Ese mismo año también Philippe Fortuné-Durand es el que reclama en un momento dado tener el estudio más antiguo de Francia, ¿no? Y en 1841 Antoine Claudet, que después veremos más adelante por el asunto de los fondos, funda el primer estudio en Inglaterra. Y en 1842, les doy estas como base, como una referencia, les digo, para que tengan idea de cómo es que llega a México. Randall W. Hall, un daguerrotipista del que solo sabemos que venía de la ciudad de Cuba, venía de la isla de Cuba, llega a México a fundar el primer estudio fotográfico en la calle de Madero, en lo que ahora actualmente es la calle de Madero, que es, antes era la calle de San Francisco. Y esto estaba ubicado exactamente en un punto neurálgico de la Ciudad de México por su importancia comercial y turística, aunque bueno, no se llamara como tal turístico, pues, que era el Hotel Iturbide, que era donde todo el mundo llegaba a hospedarse. Ustedes lo ubican, bueno, los que hayan ido seguramente, está el Centro Cultural Banamex, y en lo alto era el estudio fotográfico que era adecuado. Ahí él ocupó, Randall W. Hall, ocupó exactamente el estudio que había pertenecido a un miniaturista francés que había despachado y que había realizado sus miniaturas en la Ciudad de México. A diferencia de actualmente, que todas estas entradas del Palacio de Iturbide están ahora tapiadas, digamos, se puso piedra. Antes eran entradas comerciales, de tal forma que se accesaba, se podían subir las escaleras hasta llegar a la azotea donde estaban los estudios fotográficos generalmente, porque una de las características es que no tenían que tener de preferencia sombra, evidentemente, no les tenía que dar una sombra de algún edificio aledaño para no interferir con el trabajo de iluminación en este momento. ¿Cómo eran estos estudios fotográficos? Por lo general tenían dos caras. Dentro de lo que es el interior del estudio tenía el techo y una pared de cristal. Esto era de un material sólido, y por aquí ustedes pueden ver la escalera con la que se accesaba. Siempre hay varios testimonios muy divertidos, muy simpáticos, de cómo la gente llegaba sudando, llegaba acalorada, testimonios de que llegaban descompuestos con la camisa mojada y sudados del cansancio, ¿no?, por haber subido 3-4 pisos en ese entonces, ¿no? Pero bueno, una de las características es esto, ¿no?, el asunto de que tenía que tener de preferencia, tenía que estar construido hacia el norte por el tipo de iluminación que se recibía, y estas dos caras con
con cristal o una claraboya o un vitral o algún elemento translúcido que permitiera la entrada del sol. Estos son un par de grabados, ahorita los vamos a ver exactamente de cómo se iluminaba. La persona estaba hasta el fondo, ya pegada hacia el telón. La chimenea probablemente podría haber sido como un elemento escenográfico, y aquí ustedes pueden ver en el vitral la entrada, y bueno, los cortinajes. Con los cortinajes era como se iban, digamos, controlando. Había tres tipos de cortinas. Había unas gasas exactamente como las que se utilizan ahora en las cortinas en la sala de la casa. Eran gasas transparentes que si era un día muy nublado, si era un día con poco sol, se descorría la cortina o se abría completamente, o si había mucho sol, había como una especie de telas como de fieltro negro con las que bloqueaban literalmente los rayos solares, ¿no? Esa es otra imagen, exactamente. Ustedes ahí pueden ver este tipo de gasas que les decía, transparentes, que se ajustaban exactamente como cortinas dentro de lo que era el estudio. Y estos elementos eran una especie de luces de relleno que se hacían con espejos, ¿no? Exactamente como se hace ahora cine, o como se iluminan de repente también algunos fotógrafos, ¿no? Con una luz indirecta de estos elementos. Aquí hay otro, en medio también está la otra pieza, ¿no? Que iluminaba ciertas partes de la figura. Ahora, para ejemplificarle la diferencia de retratar en exterior y cómo se retrataba en estudio, se me ocurrió traer estos tipos mexicanos tomados por el estudio de Cruces y Campa hacia 1870. Y bueno, es una colección de tipos mexicanos que se vendía. Era una colección como de 80 tarjetas de visita. Las tarjetas de visita, ahorita lo vamos a ver más adelante, eran unas pequeñas fotografías de 6 por 9 centímetros, más o menos, milímetros más, milímetros menos, eran 6 por 9 centímetros. Y se vendió esta serie con mucho éxito de los tipos mexicanos, ¿no? Que estaba, ya saben, la que hacía las tortillas, la que vendía el puesto de agua de horchata, de chía, el trajinero, etcétera, una serie de tipos, ¿no? Bueno, entonces, pero Cruces y Campa no podía meter a su estudio fotográfico, era imposible meter los bueyes, las carrozas, los carruajes, los carromatos. Entonces estas imágenes las tuvo que solucionar en exteriores, ¿no? Entonces ustedes pueden ver las poses que no están tan cuidadas, a diferencia de hoy, en contraste de lo que vamos a ver ahorita en la siguiente, y sobre todo los rostros. Los rostros quedaban completamente oscuros, no hay detalles en los rasgos de estas personas, ¿no? Si lo comparamos con estas imágenes que se hicieron dentro de estudio, todo es una recreación. Por ejemplo, esta del paseo, la que está arriba, a la izquierda, el paseo de Santa Anita, bueno, está perfectamente recreado, y sobre todo se podía manipular, manejar y dirigir al modelo. Esa es una de las características principales de lo que se podía realizar dentro del estudio. Entonces,